Saludos, continuamos con la segunda parte del video de derecho de alimentos y manutención en Venezuela. Justamente en el video pasado quedamos en el artículo 299 del Código Civil, que te habla sobre las personas con mala conducta que no tienen derecho a los alimentos. Estas personas son las llamadas, ¿verdad?, personas indignas, pues. El concepto de indignidad para aquellas personas que no serán dignas de recibir la pensión de alimentos. Esto aparece tipificado en los artículos 300 y 810 del Código Civil. Y en ese mismo artículo 300 dice textualmente que tampoco tienen derecho a alimentos, primero, el que intencionalmente haya intentado perpetrar un delito que merezca cuando menos pena de prisión en la persona de quien pudiera exigirlos. En este caso, el de la cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. Segundo, el que haya cometido adulterio con el cónyuge de la persona de quien se trata. Tercero, el que sabiendo que ésta se hallaba en estado de demencia, no cuidó de recogerla o hacerla recoger pudiendo hacerlo. Se debe destacar que el supuesto de primera parte es que el delito sea cometido contra la persona que debe la obligación de alimentos y procede aun cuando el delito no haya sido consumado. Así que se admiten las figuras de tentativa y frustración. En cuanto al artículo 810 del Código Civil, dice que son incapaces de suceder como indignos el que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices que merezcan cuando menos pena de prisión que exceda de 6 meses en la persona de cuyo sucesión se trate, el de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano. Segundo, el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Tercero, los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y se hubieren negado a satisfacerla, no obstante haber sido medios para ellos. Como último detalle de este punto, es importante destacar que a pesar de existir una concepción según la cual deberá correr con la obligación aquella persona de la familia que tenga capacidad económica suficiente para hacerlo, existe también una prelación en cuanto al orden de las personas obligadas, en el caso de que todas ellas tengan dicha capacidad. Que exista un familiar legalmente obligado. Bueno, los familiares legalmente obligados se encuentran señalados taxativamente en la legislación. Esto es así porque no todos los familiares se encuentran obligados a prestar obligación alimentaria. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que afirmar que los demás familiares, es decir, los que no están señalados taxativamente, no tienen una obligación legal, pero sí una obligación alimentaria natural, se debe destacar además que el Código actual amplió el listado de familiares obligados. Si leemos el artículo 285 del Código Civil, espero tengan siempre sus códigos a la mano. Si ustedes los abren, verá que textualmente dice que la obligación de alimentos recae sobre los descendientes por orden de proximidad, después sobre los ascendientes y a falta de uno y otros se extiende a los hermanos y hermanas. Si ninguna de estas personas existe o posee medios para cumplir con las obligaciones expresadas, el juez competente podrá imponer a los tíos y sobrinos
la prestación de alimentos estrictamente necesarios para asegurar alojamiento y comida al que los reclama, cuando éste sea de edad avanzada o esté entredicho. Este artículo además establece el orden de prelación del que se habló en el primer punto. En este punto es necesario tomar en cuenta que las obligaciones establecidas en el artículo 286 del Código Civil, es decir, aquellas que nacen del matrimonio, no son propiamente obligaciones alimentarias, sino que el artículo se refiere más a las obligaciones de socorro y asistencia existente entre los cónyuges. Este artículo 286 del Código Civil dice textualmente que la persona casada, cualquiera sea su edad, no podrá exigir alimentos a las personas mencionadas en el artículo anterior, sino en el caso de que su cónyuge se encuentre en el mismo estado de necesidad o carezca de recursos o medios propios y suficientes para suministrárselos. En caso contrario, la obligación de alimentos recae, en primer lugar, sobre dicho cónyuge, de conformidad con las disposiciones que regulan esta obligación como un efecto del matrimonio establecido en el título 4, capítulo 11 de la sección primera del libro primero del presente código, es decir, del Código Civil. Se dice que la obligación surgida en este artículo que estamos leyendo, el 286 del Código Civil, es mucho más amplia que la obligación alimentaria, porque no es solamente económica, sino que incluyen factores de asistencia psicológica o espiritual. Ejemplo, si se muere un familiar de mi esposo, yo estoy en el deber de prestarle apoyo para que supere ese momento tan difícil desde el punto de vista anímico, sentimental y espiritual. Y en el caso del esposo, si se muere un familiar de la esposa, bueno, está también en el mismo deber de prestarle apoyo para que supere ese momento difícil, tanto desde el punto de vista anímico, sentimental y espiritual. El Código del año 1982 establecía las prelaciones en orden de suceder, lo cual era así: cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. El Código actual, el orden se amplió mucho más, quedando así: cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, y a falta de todos ellos, el juez podrá imponer la obligación a tíos y sobrinos. En este caso, la obligación comprendería lo estrictamente necesario para asegurar el alojamiento y la comida del acreedor alimentario, cuando éste fuera de edad avanzada o un entredicho. El artículo 284 del Código Civil, tengan siempre el Código Civil en la mano porque lo vamos a estar utilizando muy a menudo, igual que la LOGNA, establece no solo algunos familiares que se encuentren obligados a prestar alimentos, sino además la medida en la cual estarán sujetos a ello, conforme a la proximidad del parentesco existente. Este artículo dice textualmente, el artículo 284, al que nos estamos refiriendo del Código Civil: los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimentos a sus padres y demás ascendientes maternos y paternos. Esta obligación comprende todo cuanto sea necesario para asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención médica, medicamentos y condiciones de vida adecuados a su edad y salud, y es exigible en todos los casos en que los padres o ascendientes carecen de recursos o medios para atender a la satisfacción de sus necesidades o se encuentren imposibilitados para ello. Al apreciarse esta imposibilidad, se tomará en consideración la edad, condición y demás circunstancias personales del beneficiario. La obligación alimentaria existe
también respecto del hermano o hermana, pero la misma solo comprende la prestación de alimentos indispensables para asegurarle el sustento, vestido y habitación. En cuanto a la afinidad, no produce obligación alimentaria, salvo algunos casos. Ejemplo, la comunidad ganancial tendrá como carga los alimentos que legalmente debe pasar uno de los cónyuges a sus hijos, aunque estos no sean comunes al matrimonio, es decir, hijos de ambos, cónyuges, hijos comunes. Voy a hacer un comentario porque en este caso una corriente de la doctrina no está de acuerdo con la concepción de que esto es una excepción, porque nada tiene que ver aquí la obligación alimentaria como tal, sino que este deber se relaciona más con la condición de padres y cónyuges existentes en la pareja, tal cual como está establecido en el artículo 165 del Código Civil, que textualmente dice: son cargos de la comunidad, en su numeral 5 y 6, el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes, y también los de uno solo de los cónyuges en los casos que tienen derecho a alimentos. Y el numeral 6, los alimentos que cualquiera de los cónyuges estén obligados por ley a dar a su ascendiente, siempre que no puedan hacerlo con el producto de sus bienes propios. Bueno, muy bien, mis estimados estudiantes y apreciados colegas abogados que estén escuchando este audio. Esta es la segunda parte. Voy a cortar el video hasta aquí porque he tenido un poquito de problemas con el internet. Como está muy lento, entre más se extiende el video es más difícil descargarlo. Y ya vendrá la tercera parte en breves minutos. Espero estén atentos para esta tercera entrega. Gracias por su atención.